Okay, Johnny, this one's got your number on it. Let's jam. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cinema Jam Podcast, un podcast donde dos amigos se encuentran de manera frecuente, regular y intentamos cada semana hacer un programa, un podcast para hablar de cine, para hablar de películas que nos gustan, de géneros que vamos identificando mes a mes y discutir películas y compartir nuestro análisis y nuestras reseñas con ustedes, nuestros seguidores y oyentes. Como siempre, soy Pablo y me acompaña mi gran amigo Sebastián Gómez. Hola, Sebas. Hola a todos, queremos decir que a partir de septiembre vamos a volver a nuestro ritmo normal de grabación. Agosto fue una época de viajes, de vacaciones, de otras cosas, cambios en la vida. Entonces, nos disculpamos que no informamos. Normalmente nos pueden seguir en redes sociales y como en Instagram, en Facebook, y ponemos como este tipo de cuáles son las películas que vamos a ver durante el mes. Y en Patreon y en YouTube, obviamente, donde tenemos como nuestro podcast en video. Vamos a volver al ritmo que llevamos. Cumplimos más de 95 semanas sin fallar una. Creo que podemos volver a lograr ese ritmo sin ningún problema ahora que se acaben estos viajes de agosto. Completamente de acuerdo, Sebas. Y para el mes de agosto nos gustaría rendir un pequeño homenaje al cine colombiano. El motivo, bueno, Sebastián y yo somos de origen colombiano y esta primera semana, esta segunda semana de agosto, más precisamente el lunes que acaba de pasar, hubo un terremoto en Colombia, el 10 de agosto, el cual afectó varias ciudades del sur del país, principalmente Cali y lo que se llama el eje cafetero, Pereira y Manizales y esas ciudades de esta zona y también el departamento del Chocó. Y bueno, simplemente queríamos hacer desde nuestro podcast un pequeño homenaje a Colombia en este momento tan difícil que está viviendo el país y queríamos resaltar algo de lo positivo, obviamente, que tiene la cultura colombiana y hablar de las películas del cine colombiano, del cine nacional en Colombia, que por cierto no es un cine que tiene ese nombre, ese renombre, esa importancia que puede tener, digamos, las películas mexicanas o inclusive argentinas, que son como las grandes productoras de cine en Latinoamérica. Las que es todo el mundo que han exportado actores muy famosos que también trabajan en Hollywood y en Europa. Y En el cine directores, pues y tenemos el directores. trío de directores, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Iñárritu, pues como los Como grandes ejemplo. tres exportaciones de ejemplo, exacto. Y ahorita Exacto. vamos a hablar de una empresa, de una película colombiana muy famosa, dirigida por un argentino, o sea que tampoco ayuda mucho. Sí, pero igual nos gustaría compartir a partir de este podcast con esta este pequeño mini jam, este episodio, hacer un recuento de las principales películas colombianas que Sebas y yo queremos recomendar y hablar un poco de ellas, de algunas de ellas que nos han marcado un poco. Si Y que quieres, nos gustan, Sebas, sí. sí, si quieres, Sebas, puedo nombrar las películas con el nombre, el director, el año, y luego podemos Sí. como parar en alguna específica que vos quieras como comentar y compartir con nuestros seguidores y oyentes. Sí, no hay problema. Para aclarar, Pablo va a mencionar principalmente como esas que son mejor calificadas, ¿cierto? Ese es como el orden de lo que tienes ahí. Yo ahorita voy a comentar un poquitico de otra categoría y lo reforzaremos ahí como para ver si Pablo ha explorado esa categoría, esas otras que voy a mencionar ahora. Entonces, Perfecto. arranca, tranquila. Perfecto, sí. Las películas que son más reconocidas o digamos, como decía Sebas, mejor calificadas por la crítica y por el público en general en Colombia son, primero que todo, El abrazo de la serpiente. Es una película del director Ciro Guerra que salió en el 2015, es la que está ranqueada más alto realmente en Colombia y en el mundo. Fue nominada a un Oscar a la categoría de Mejor Película Extranjera, lo cual de por sí es ya un gran logro. Y es una película bastante especial por lo que he podido leer. No la he visto, Sebastián sí la ha estado viendo. Más en Sí. blanco y negro, que trata sobre temas más como de la Amazonía y la naturaleza como general. Sí, la verdad es comprensible porque ha sido esa película que ha ganado como más reconocimiento internacional. Ahora, pues probablemente vamos a entrar un poquitico más en detalle que algunas de estas que vas a mencionar, pues prácticamente han sido reconocidas en festivales internacionales, ¿cierto? Y Ciro Guerra es uno de esos directores que ha sido reconocido, pero no solo la película, pues por la academia, sino que en el festival de Cannes ganó un premio especial, el SICAE, en este momento no recuerdo qué significa. Dentro del festival tienen, creo que son nuevos
nuevos visionarios o algo así. Es un premio muy especial pues que dan en el Cannes y él se la ganó. Y la verdad la película es una exploración muy bella del significado del ser humano con la naturaleza, en especial que el protagonista pues, es un nativo del Amazonas, pues cierto. Nibio Torres es el guión Caramacate y tiene pues como esa lucha y ese tiene un odio, o sea, es muy interesante porque son tres personajes, la mayoría de la película. Está este Nibio Torres, está otro que se llama Manduca. Creo que es Miguel Guionizos Ramos, es un antiguo esclavo, ¿cierto? Y está este explorador alemán, Theo Koch-Brunner, que es Jan Victor, es el actor, en una travesía, pues, ¿cierto? Tratando de buscarle una cura a este. Y el Karamatacate odia a los blancos, precisamente porque han llegado a explotar. Y una de las escenas más fuertes es, por ejemplo, cuando Manduca se encuentra como él era un esclavo de una plantación de caucho y se encuentra con un esclavo, o sea, ve el caucho y empieza a destruir la cosa y llega uno de los esclavos todavía actuales de la plantación con el brazo cortado, le sacaron el ojo, o sea, lo han torturado y el esclavo le dice, mátame, mátame porque me van a volver a torturar. Es muy impresionante, la verdad. Una escena muy impresionante de cómo estos europeos o estos supuestamente misionarios blancos de Europa fueron a explotar eso y la verdad es una película muy bien hecha y la cinematografía en blanco y negro es desgastante. Entonces entiendo por qué es la número uno pues en IMDb pues en esa categoría. Listo, gracias, Sebas. Siguiendo con la lista, la próxima película que recomendamos es un clásico realmente de lo que es la comedia negra y el surrealismo mágico urbano en Colombia. Es una película que marcó un antes y un después en la historia del cine en Colombia, La Estrategia del Caracol, de 1993, dirigida por Sergio Cabrera, que es un director bastante conocido en Colombia, que ha dirigido muchas cosas. ¿De Ah, dónde es Sergio Cabrera? sé que vas a decir que es argentino, pero lleva mucho tiempo en Colombia, o sea que también ya se ha vuelto un poco colombiano. Y la verdad es un clásico porque logra mezclar un montón de elementos de lo que es la realidad colombiana, lo que era la realidad a principios de los 90 en el país, y lo hace desde un punto de vista de mucho humor, de crítica social y toques de ese surrealismo mágico que hizo famoso García Márquez, pero en una ciudad, en Bogotá. Es la historia de unos habitantes en una vieja casa, no La sé, creo que es mansión, sí, pues en Colombia una mansión en esa época tenía otro significado, pues que era una casona grande donde sí, la gente alquilaba habitaciones, ¿no? Ujú. exacto, y creo que tal vez debe haber sido en el barrio La Candelaria, una parte pues como más histórica de Bogotá, a los cuales iban a desalojar el dueño de la casa. Y se inventan una estrategia básicamente para llevarse la casa con ellos y solamente dejar la fachada pintada. Sí, es como la clave de la película, como digamos, la estrategia del caracol es básicamente eso, se imaginan cómo llevarse todo lo que necesitan de ese hogar a otra parte y dejarle solamente las paredes, el esqueleto al dueño. Sí, muchas de las películas que vamos a hablar ahora, o que estamos hablando, pues es precisamente tienen mucho comentario social, pues en esta particularmente ese tema de la gerentización, ¿cierto? Porque este tipo que era el dueño de esa casa nació ahí cuando era, pues, o sea, nació, pero se fueron para un barrio rico, pues, y en ese momento, cuando en los 90 se empiezan a recuperar el centro de Bogotá, es que dice, "Oh, no, no, voy a ir por mi casa, no puedo, no voy a dejar ahora que cogió valor, y esta gente que lleva viviendo más de 20 años en esas casas, buscan esa estrategia de, ok, como listo, vamos a darle duro a este man que viene a robarnos la casa. Pero igual lo charro es que lo único que le interesa es el terreno. Probablemente él le hubiera tumbado también la casa. Pues yo pensaba en estos días cuando me lo estaba viendo, creo que el año pasado encontré una copia muy mala en YouTube. Porque, bueno, por desgracia, muchas de estas películas, el abrazo de la serpiente, que está disponible en Tubi, que es un servicio disponible en Estados Unidos que es muy bueno, tiene muchas películas y esa está ahí, entonces ahí fue donde me la pude ver. Pero a mí me encanta Excelente. La Estrategia del Caracol, para mí esa es mi película colombiana favorita. Pues. Igualmente, Y igualmente. molesto mucho que sí, que Sergio Cabrera es argentino y toda la vaina y ha hecho la mejor película de lucha de clases en Colombia, que es La Estrategia del Caracol, pero pues sí, por lo menos supo contener el mensaje muy bien, entonces hay que darle el crédito al que se lo merece.
Bueno, siguiendo con nuestra lista, la tercera película que parece mejor rankeada de Colombia se llama Pájaros de Verano, del 2018, dirigida por Cristina Gallego y Ciro Guerra. Ciro Guerra nuevamente aparece Otra aquí en la vez. Ujú. lista. Nuevamente, o sea, empezamos a ver que es un director de peso en Colombia. La película yo no me la he visto y no sé, Seba, si vos la has visto. Leyendo un No, poco la reseña, una pequeña sinopsis de IMDb, dice que es una película que resalta mucho porque es visualmente muy poderosa y cuenta, obviamente, pues un aspecto de la realidad de Colombia, que es pues todo el negocio este de las drogas ilícitas y específicamente como La Guajira, que es el departamento del norte de Colombia cerca con Venezuela, tuvo en los ochentas un negocio de marihuana que se volvió muy, muy común, sobre todo pues con las comunidades pobres y sobre todo la comunidad Wayuu, que es una familia, pues que son comunidades nativas de la zona. Y lo que resaltan en esta sinopsis es como la película, a partir de ese enfoque visual poderoso que tiene, cuenta una historia que es a la vez tragedia familiar, película de crimen y un retrato cultural de ese momento histórico en esa parte de Colombia. sí, no, suena muy interesante, pues, y obviamente, comentario social, en este caso, pues, es la violencia de las drogas y el nacimiento esto es de los setentas, creo que es Sí, setentas, sí, ochentas, sí, que fue cuando empezó a crecer esa producción de marihuana en Colombia y que luego se transformaría, pues, por el cartel de Medellín, pues, en coca, pero inicialmente era en la marihuana y desde esa época. Entonces, vale la pena, hay que buscarla y mirar a ver si está por ahí disponible para mirarla, porque también tuvo muchos premios internacionales, o sea que interesante buscarla. perfecto. La siguiente película que está en la lista es la primera película que entra en la lista de un director que Sebastián y yo conocemos bien, que es antioqueño, Víctor Gaviria. La película se llama La Vendedora de Rosas, del 98. Es una película realmente, una crítica social muy fuerte. Es basada, no me acuerdo cuál es la fábula, Sebas, la cual está basada la película. Se me escapa en ese momento, no sé si es Cenicienta, pero es Mm. básicamente una historia de una niña en la calle. Víctor Gaviria trabajó con actores naturales, básicamente con niños de la calle, y creó una historia con una medio fantasía urbana muy cruda, muy fuerte, que inclusive llegó a competir por la Palma de Oro en Cannes. Esta es una película de los noventas, del 98, una época muy dura en Medellín, la ciudad donde somos Sebas y yo, y donde esa realidad de la calle era muy, muy fuerte. Esta película es bastante recomendada si quieren ver una crítica social cruda, sin ningún tipo de adorno, pero a la vez bastante, bastante. Sí, una película muy bella y muy triste al mismo tiempo. Ahora usabas la descripción de realismo mágico y es como ese realismo mágico, pero es muy, 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 muy triste. Y la actuación de Lady Tavares es precisamente, pues, de resaltar en ese momento. Correcto, correcto. Sí, estoy mirando, es basada en un libro de Hans Christian Andersen, pero no he podido ver cuál es el. Sí, Hans Christian Andersen escribió The Little Mermaid, Ugly Duckling y The Snow Queen. No sé, no me acuerdo cuál fue el que usó de referencia Víctor Gaviria para esta. Nos va a tocar hacer la consulta después. Si alguien sabe, pues prender el comentario, por favor. Bueno, Continúa. siguiendo con la lista, aparece una película dirigida por un director norteamericano, Shawn Ujú. Mars. La película se llama María llena de desgracia, de 2004. Es una película que tuvo una repercusión enorme en el cine colombiano porque fue la primera vez que alguien recibió, una actriz colombiana, en este caso Catalina Sandino, y una Primera vez nominación. que cualquier persona de Colombia recibe una Sí, nominación. exacto. O sea, mujer, hombre, actriz, director, cualquiera. Exacto, primera vez que un actor, slash actriz colombiano, colombiana, recibe una nominación al Oscar como mejor actriz. Y la recibió en ese año, en el 2004. La película es una historia, un drama muy humano. Lamentablemente, pues es con el tráfico de estupefacientes y las personas que por necesidad económica se dedican a llevar eso a Estados Unidos. Y es la historia de Catalina Sandino, como una chica que se escapa de una realidad en la cual no tiene ningún futuro en Bogotá, hace eso y luego termina pues en el mundo, en ese mundo tan horrible. Pero es una película que a la vez no es de explotación, no es una película de estas, digámoslo, como baratas
o grotescas. Sí, Es no al contrario, es, sí, decilo vos. si no es, ¿cómo es que es? Por desgracia, la vendedora rosa, solo hay un término que se me ocurre, es porno de pobreza, ¿cierto? Que es mostrar lo más bajo de la sociedad y lo más pobre y dramatizarlo y hacerlo como bello. Y ahorita vamos a hablar de otra película que tiene eso. Esta no tiene esos elementos, pero o sea, muestra, es muy fría. Y es una producción de HBO, entonces por eso es HBO Colombia, HBO Estados Unidos, por eso aparece como película colombiana, pues aunque técnicamente es una película de HBO. Pero, pero siempre a mí me gustó mucho y tengo que decir que la actuación de Catalina Sanindo Moreno es impresionante y cuando la criticaban en Colombia me daba mucha rabia porque es una de las actuaciones más naturales que uno puede ver, o sea, ella nunca parece actuando y eso es lo bonito de esa actuación de ella y se la merecía completamente. No se la ganó, pero es completamente descrestante la actuación de ella, siempre me pareció muy bonita. Siguiendo con la lista, la siguiente película que aparece es una que tampoco me he visto, que se llama Los colores de la montaña, de Carlos César Arbeláez del Tampoco me 2010. la he No sé si visto. vos la has visto. Parece que es una película bastante fuerte también, es desde el punto de vista del conflicto armado que ha habido en Colombia desde hace mucho tiempo y es a partir pues como una mirada de unos niños, una mirada infantil que supuestamente sigue a las consecuencias del conflicto en la vida cotidiana de ellos en la Colombia rural. La verdad no identifico mucho esta película, pero aparece muy, muy alto y bueno, es una exploración. Sí. Bueno, la película que sigue sí es una película que es tal vez mandatoria, obligatoria para ver por todas las personas que les gusta el cine en Colombia, que nacieron en Colombia y crecieron en Colombia. Es una película de 1990, que es una película completamente ochentera, final de los ochentas. Se llama Rodrigo de No Futuro, en Medellín, la ciudad nativa Sebas, dirigida por Víctor Gaviria. Nuevamente, Víctor Gaviria entra acá, el mismo el de La Vendedora de Rosas, que se especializa en eso, en películas, como decías ahora, explotación urbana de la pobreza, extremo social. Este caso es un retrato de esa Medellín de finales de los ochentas que estaba en el punto más álgido del conflicto en la ciudad, de la polarización, de la pobreza. Y la película es muy interesante porque sigues a un grupo de jóvenes que se refugian en la música punk. Yo creo que muchos de nosotros descubrimos el speed metal y el punk a través de esta película. Sí, Y sí, y realmente muestra esa escena en Medellín, pues muy realista, pues increíble, las escenas en Carlos C. y en todos esos barrios, la verdad, ese es un Medellín, o sea, esto es casi un documental, es increíble, exacto. es increíble una película. Esta también se fue nominada a la Palma de Oro en Cannes. Y tengo, pues Ramiro Meneses se volvió famoso después de esta película, pues él siguió como su carrera de actor y todavía pues me parece que fue la gran discovery, pues el gran descubrimiento de esta película es Ramiro Meneses. Bueno, siguiendo con la lista, hay otra que tampoco me he visto, Seba, no sé si vos la has visto, que se llama Monos, del 2019 de Alejandro Landes. Creo que me la vi en un festival, pero no he podido encontrar el nombre de la película. La descripción me cuadra, que es dos pelados que se escapan del conflicto armado, creo que es, ¿cierto? Esa es la Sí, descripción. correcto, sí, correcto. Creo que me lo vi en el Festival de Cine aquí en Austin, pero no he podido encontrar como el trailer o verificarlo. Pero si es muy buena. Sí, brevemente, la sinopsis mezcla términos como Lord of the Flies con cine bélico, o sea que sería como, suena muy interesante y la recomendamos para que la busquen nuestros seguidores y oyentes. Saltando a la siguiente película, si te parece, bueno, dale, cortando. A veces a veces es difícil determinar porque a veces uno, o sea, hay algunas de estas películas pasan esporádicamente por algunas de esas plataformas que hablamos y y se confunden como manejan temáticas tan similares. Entonces no voy a negar que a veces es complicado. En festivales de cines he tenido la oportunidad de ver varias y como son festivales en los que participé en el 2015, 16, 17, 10, 9 años, me queda difícil volver a buscar cuáles fueron las películas colombianas que vi en esos festivales, que muchas veces no tuvieron una gran distribución. Pero sí que sigamos con otra que es muy famosa, Sí, incluso la filmaron cerca cuando yo estaba en Bogotá, filmaron varias de las escenas y es famosa, pues, que vivió muy cerquita cuando yo vivía allá. sí, la siguiente película a la que mencionan Sebas es Satanás, del 2010, del 2007, dirigida por Andy Baiz. La película
La quiero resaltar, esa me la vi y me quedó grabada en la cabeza porque es una película de las pocas películas que no mencionan los temas recurrentes en el cine colombiano del conflicto armado, tema pues de los estupefacientes y todo el narcotráfico, o el tema pues como de esta pobreza extrema pues que le gusta tanto retratar a Víctor Gaviria. Esta es una película como de film noir extremadamente cruda, pero una película que podría haber pasado en cualquier ciudad. Eso se me quedó en la cabeza a mí cuando me la vi, que la historia que cuentan acá podía haber pasado, no sé, en Buenos Aires, en Ciudad de México, en cualquier otra ciudad latinoamericana. Y hay un protagonista, famoso Satanás, Damián Alcázar, Mm. básicamente es un asesino en serie que sigue como la historia, son varias historias paralelas, lo que recuerdo, pero todo lleva como a ese clímax, que es la escena en la cual él comete pues como un asesinato masivo pues en un bar, pero hay unas escenas antes de eso muy crudas de violencia y de verdad se me viene la palabra, es como un thriller negro, como un film noir, y es lo más cercano a eso que se ha hecho en Colombia. Sí, y es muy bien producida, pero la verdad es muy bien producida y la actuación de, ¿era Damián Alcázar, el principal? Sí, sí, Damián Alcázar, el actor, sí. Sí, la actuación de él es impresionante, es perturbante, sí. Sí, ese es el actor principal, es perturbante en esa película. Ujú. Bueno, siguiendo en la lista, una película que no me he visto yo, o sea, no sé si vos te la has visto, se llama La Tierra y la Sombra, del 2015, de No, César no me Augusto parece, no. Acevedo. Básicamente es una película sobre el regreso de una persona, eso es en el Valle del Cauca, una plantación de caña de azúcar. Parece que es una película muy artística, lenta, que es muy como tal vez como de drama y de momentos. Si alguien la ha visto, nos encantaría que nos dieran sus comentarios sobre ella, porque está rankeada alto como una película de renombre en Colombia. Seguimos con la próxima. Sí, pues Cóndores no entierran todos los días, es una de esos clásicos de 1984, incluso pues ponen aquí como una histórica visión del periodo de la violencia basado en una novela de Gustavo Álvarez. Es muy buena la película, me la vi hace muchos años, entonces no tengo como una fresca referencia de la misma, pero sé que por lo menos la gente siempre la usa como el mejor ejemplo de lo que el cine colombiano podía ser, pues. Sí. No sé si tú has tenido la oportunidad de verla alguna vez. Reciente, sí la he visto, recientemente no. Lo que sí puedo pues recomendar absolutamente al escritor del libro, de la novela en el cual está basada la película, Gustavo Álvarez Gardiazabal. Gardiazabal Mm. es de los mejores autores que hay en Colombia y se especializó mucho pues como en retratar esa época de la violencia política, mucho antes de todo lo que es contemporáneo. Es un gran escritor y esta novela, Cóndores no entierran todos los días, una de las grandes obras de la literatura colombiana. Colombiana, sí, definitivamente. Esa es dirigida por Francisco Norri. Sí, Se exacto. me olvidó mencionar eso, sí. La Yo última creo que, película, sí, sí, si bueno, quieres, dame un segundito. Yo creo que antes de esta película pensaban, tratando de recordar como un poquitico la historia del cine colombiano. Las películas casi siempre eran o dramas, melodramas, así como el de la Casa de los Dos Palmas, o hay otra que no me acuerdo en este aunque momento, que era un... La Casa de las Dos Palmas es una excelente novela. Ah, no, bueno, sí, Excelente novela. pero la película es un melodrama. Yo me la vi hace poquito, creo que el año pasado, a final del año pasado, me la encontré con una copia y me la pude ver. Y yo decía que no entendía hacia dónde iba la película. Pero antes de eso era el humor, que es el gordo, Benjumea, era que se llamaba, era puro humor. Entonces, esta película que vas a decir es creo que la comedia que sale más alta ahí, Sí, ¿cierto? Bueno, la estrategia del caracol también se puede considerar una comedia. pero la última película Pero a Pero vos. en los 70 y en los 80, El Embajador de la India, El Taxista en Nueva York, no sé qué vaina, no me acuerdo cómo se llamaba. Un montón de películas colombianas que eran puro humor, pero era terrible. No, Mucha gente, el embajador de la India es un clásico. Es es un un humor clásico es irónico, extremadamente inocente, es muy inocente. es muy inocente, es otra época definitivamente. Lo que sería una película de los 50 y como la inocencia que alguien llega y simplemente se pone un turbán y esa ahorita quería mencionarla más adelante, pero podemos hablar ahorita. Si quiere hablemos de una vez de esta, que es la última que aparece en la lista, que es Sí, La Gente de la Universal. La gente de la Universal del 91, como decía Sebastián, este es uno de los clásicos de la comedia en Colombia, es de 1991, o sea que es bastante, ya tiene sus años, pero como vos decías, tal vez fue como la más sofisticada en términos de comedia comparado con lo que había antes, en los 80s y antes.
Sí, por entendí. Felipe Aljure, es sobre una agencia de detectives privados en Bogotá. Tiene esas películas con personajes excéntricos, muy urbana, muestra otra época de Colombia que se puede pues como mirar en esta película. Y es interesante porque no son los típicos, hace mucho tiempo que no me la veo tampoco, pero me acuerdo mucho que no era los típicos personajes, o sea, no era el típico mendigo, no era el típico, o sea, no era el pobre tratando de hacerse rico, no era el ricachón, o sea, que es el humor que normalmente uno se encontraba en ese tipo de cosas que eran exagerando como o lo más bajo o lo más rico, o lo más rico. Bueno, más bien los más ricos son los que ahora se burlan en la nueva comida colombiana, pero en esta era más como personajes muy excéntricos, muy únicos, que tenían una personalidad que memorable. Y la verdad, pues muy pocos de ellos se han vuelto como famosos. Pues yo creo que Robinson Díaz de pronto es como el que uno siguió viendo de pronto en telenovelas y en otras películas. Pero sí, es muy interesante esta película. La verdad no me imaginaba que estaba tan bien calificada por los críticos esta de la gente de la Universal. Bueno, esa es la lista de las películas mejor calificadas que sacamos para compartir con ustedes inicialmente en los que están escuchando este mini jam. O sea, vos mencionaste que tenías otra listica por ahí como de películas más oscuras tal vez. No, hay varias que no salen en la lista que quería mencionar, pues ahora que mencionabas Satanás, hubo una pues como un noir colombiano, hubo una película del 2004 que se llamaba El Rey, dirigida por Antonio Dorado, que siempre me pareció que tenía mucho estilo y tenía ese intento de ser un noir colombiano basado en la guerra de las drogas en los setentas, o como un personaje, un nuevo capo de la mafia que precisamente se llama Rey, o algo así, se llama, sí, Pedro Rey, el Rey, y con Cristina Umaña, una actuación muy interesante de ellos dos, Cristina Umaña y Fernando Solórzano. Y me gustó mucho cuando me la vi en cine, fue una de esas pocas películas que me pude ver en cine y que me gustó mucho, que tenía mucho estilo, pero por desgracia, pues como que no fue muy taquillera, no pude ver como muchas más cosas de él, del director, que es Antonio Dorado. Otra también que me gustó mucho cuando me la vi y que también me parece que merece un poquitico más de, de fama, pues, o de potencial, por desgracia, no logramos ver muchas más películas de él. Simón Brandt. Simón Brandt, que hizo Paraíso Travel, que me gustó mucho en esa época, me pareció una película que tenía también como cosas interesantes, aunque era lo mismo, excepto era ensalzar la pobreza y estos pues inmigrantes que llegan a Estados Unidos a pasar las duras, pues particularmente pues la actuación de algunos de los personajes no es muy buena, pero las mujeres en esa película me parece que tenían una actuación muy buena. El Santiago Díaz no es muy bueno, el actor principal no es muy bueno, pero las mujeres alrededor de él me parecían excelentes y tiene una pequeña actuación ahí de Leguízamo, pues no mucha gente sabe pues que es un actor colombiano, por lo menos que nació en Colombia, pues aunque vivió pues toda su vida en Estados Unidos, John Leguízamo. Y la película siempre me gustó y la canción de Fonseca pues también me gusta mucho, pues una de mis canciones favoritas. Entonces me parece interesante que Simón Brand no haya como ha seguido haciendo muchas películas, pues hizo creo que dos películas más, Unknown aquí en Estados Unidos y Default, creo que sí, también aquí en Estados Unidos, pero nunca pasó pues como ese éxito inicial de Paraíso Travel. No sé si quieres mencionar alguna otra que no esté en la lista o te quiero mencionar otra cosita. No, dale, menciona la voceas. Bueno, definitivamente las películas más taquilleras en Colombia son las comedias. El Paseo 4, El Paseo 2, Uno al año no hace daño y El taxista millonario, la de 1979, películas más taquilleras en Colombia. ¿Te has visto alguna de esas? No he visto ninguna de esas, pero sé que son muy famosas y son de... ¿Cómo se llama el director? Es muy famoso. Ay, te voy a decir aquí. Sí, él como que saca una película Ciro al Gaviria, no. año. Ciro algo, pero no es Ciro Guerra. No es Ciro Guerra, es el otro, espérate, te voy a decir aquí. No, es Juan Camilo Pinzón, es el director del Sí, Paseo 4, y el productor, como pero el Dago García es el Dago escritor y García. productor. Dago García. Ese. Esas producciones de Dago García son las películas más taquilleras en Colombia y todas son por el mismo estilo. Incluso es productor del Abrazo de la Serpiente. Él es Es una probablemente. persona mucho, sí, con mucha influencia. Sí, exacto. La mayor influencia en el cine colombiano y la más estabilidad y lo que es más parecido a un estudio de cine colombiano, realmente es
es el este Hugo García. Yo me he visto El Paseo 8, me he visto están en Netflix, un día ya los pusimos ahí. Me he visto Uno al año no hace daño, me he visto El Paseo 6, pero porque tiene una participación de Amparo Grisales como la abuela y tiene tiene su cariñito, su cosa interesante. No te voy a decir pues que la voy a recomendar y vamos a hacer un episodio completo sobre el paseo 6 en San Andrés, pero me parece simpático pues que esas sean como las películas más taquilleras. Y oficialmente la película más taquillera en el mundo, o taquilla internacional, es María llena de desgracia, la Mm, que recaudó 12.5 millones a nivel mundial, seguida por El abrazo de la serpiente, 1.33 millones, Monos, 1.1, la Our Lady of the Assassins, que esa es la de la Virgen de los Sicarios. Y ujú. ¿qué pasa? ¿Cómo es que se? Eso pasa. Pero siempre ha habido cosas interesantes en el cine colombiano. Lo que pasa es que le falta como consistencia en la producción. El acceso a los recursos es bastante limitado. Sé que han hecho muchos intentos, por ejemplo, de darles auxilios, pues rebajas en impuestos a las empresas que inviertan en cine colombiano. Entonces, por eso muchas de las películas del 2000 para acá, y particularmente esas de Dago Gaviria, siempre ves el éxito, producida por el éxito, con recursos del éxito, o algo así. Entonces, Excelente. por eso, pero nunca ha sido como, nunca realmente ha habido como un fondo consistente y bueno, y para ser honesto, pues que haya claridad en cuáles son los requisitos para que tengan acceso a esos recursos, pues cierto, pues han habido dramas que la gente pelea y dice, "Oh, es que la de ¿cómo es? Bolívar soy yo", que peleaban de que esa, ¿por qué no fue nominada al Oscar? Y yo, pues, que a nadie le gustó. Así de sencillo, pues, le gustaba a los colombianos, pero creo que es un actor que, no sé si te has visto esa fue una pelea por allá, porque creo que creo que peleó, ahora que lo pienso, una de esas películas que fue nominada para Cannes, y la de Bolívar soy yo, era la que querían como que todo el mundo, porque eran donde estaban actuando los famosos, Antonio Grisales, la que te dije ahora, ¿cómo se llama? Amparo Grisales actuaba Ahora ahí, sabes. estaban haciendo campaña para que esa fuera la que nominaran al Oscar y no pasó nada, No pasó nada. no pasó nada. Sebas, de pronto yo estaba como aquí mirando un poquito como otras películas adicionales para recomendar y pues vos sabes que a mí me encanta el género del terror y ese es mi género y estaba como intentando acordarme si había alguna película colombiana de terror como relevante y en mi cabeza La Niebla. me acordaba de dos. Me acordaba mucho del nombre de una que se llama Al final del espectro, que es de 2006 de Juan Felipe Orozco. Es como una película así como estilo como repulsión, como una persona que no puede salir de un apartamento y toda la cosa. Esa la tengo en mi cabeza y la podemos recomendar. Al final del espectro 2006 de Juan Felipe Sí, Orozco. La otra que tenía, que me acordaba de lo que trataba, el trama, pero no me acordaba del título, lo acabo de buscar, es El Páramo del 2011, de el Jaime páramo. Osorio Márquez. Es una historia que me parece muy interesante porque me acordaba que era una película como con algo de un monstruo en un páramo con unos soldados, hecha en Colombia, y efectivamente es eso, un comando del ejército de alta montaña en un páramo, o sea, y ya es como el típico, pues como desenlace comercial que uno conoce de que se vuelven locos y demás. Las dos les recomiendo de pronto para los que las puedan encontrar, aunque son difíciles después de buscar, o Al final del espectro 2006 de Juan Felipe Orozco y El páramo 2011 de Jaime Osorio Márquez. Sí, esa del páramo estuvo en el Fantastic Fest aquí y no pude vérmela por desgracia. Ese año no alcancé al screening, pero mucha gente la recomendó y me hubiera gustado vérmela. Ese el páramo tiene. Y la del al final del espectro, sí, me acuerdo que la vimos en cine en Colombia, creo que ya estábamos allá. Y sí, Sí, pues sí, fue un buen es intento de buena, hacer algo más exacto. como un psicológico y fantasmas y cosas así, pues, en un espacio muy encerrado. Bien hecho, fue muy bien producida. El Páramo tiene para ti, para mí, esa la filmaron ¿te acuerdas cuando íbamos a visitar a un amigo de nosotros que vivía en Pamplona, en Colombia? Ese es el páramo, ese es el páramo Excelente. que era completamente cubierto y incluso cuando estábamos manejando era súper, que no se veía más de, no sé, 3 o 4 metros. Ese es el famoso páramo en el que se basa la película.
Excelente. Bueno, o sea, yo creo que con esto vamos terminando este episodio especial que quisimos hacer esta semana. Realmente es un pequeño, digamos, no sé si la palabra correcta sea homenaje, pero una pequeña dedicación a Colombia en este momento por lo que está pasando el lunes con los terremotos y Sí. demás. Queríamos simplemente como ensalzar un poco la parte positiva, la parte cultural y ayudar un poco pues como con con un mensaje positivo en este momento tan difícil. Esperamos, Sebas y yo, que hayan disfrutado de este episodio de Sin Mayan Podcast. Comentarios, sugerencias son siempre bienvenidas. Nos pueden encontrar en nuestro canal principal en YouTube, que también publicamos cortos en Instagram, en Facebook. Estamos en Patreon también con contenido exclusivo. Les pedimos que por favor nos sigan, nos den un like. Todo eso nos ayuda un montón. Y bueno, Sebas, ¿alguna cosa más que quieras compartir? No, a cualquier persona que pueda ayudar de pronto a las campañas que están ocurriendo en Colombia en este momento, la verdad, hubo zonas muy afectadas por el terremoto. Gracias a Dios, nuestras familias viven en la zona de Medellín y aunque lo sintieron muy fuerte, no tuvieron efectos grandes. Mucha gente que conozco, sí, las familias viven en Armenia y en Chocó y en Pereira y esas ciudades sí se vieron muy afectadas. Entonces, cualquier ayuda es bienvenida para la gente de Colombia. Y bueno, hasta la próxima. Keep jamming about movies. Hasta la próxima. Muchas gracias.